Uno de los mitos o de los errores en la interpretación en etología cognitiva es el autorreconocimiento o conciencia de uno mismo ante la prueba del espejo. Muchos creen que los animales normalmente no tienen conciencia de sí mismos, no tienen autoconciencia. Y hay el mito de que la prueba del espejo, de reconocerse ante el espejo, es lo que puede demostrar que el animal tiene conciencia de sí mismo o autorreconocimiento. De lo contrario, no la tiene. Eso es una tremenda tontería. Imaginaos un invidente, un ciego que no puede ver, si el ciego necesita pasar una prueba de espejo para poder dar por válido que tiene autorreconocimiento. ¡Qué tontería! Esa prueba la inventó Gordon Gallup en el año 70, en el 1970. Es algo ya prehistórico en la ciencia de la cognición. No tiene sentido tener que hacer esa prueba para ver si una especie tiene autorreconocimiento o no. Ya se ha visto efectivamente que otros primates, digo otros porque nosotros somos primates, otros primates, delfines, elefantes, algunas aves como los córvidos, con las urracas lo han hecho extensamente, se reconocen claramente en el espejo, pero quiero decir, entienden que hay un reflejo de sí mismos en ese espejo. Pero ya en cautividad se habían hecho múltiples experimentos con chimpancés hace más de 100 años, desde principios del siglo XX por lo menos. Y se vio claramente como los chimpancés se miran la boca, se miran la espalda, se miran zonas a las que no tienen capacidad de llegar visualmente y lo hacen con el espejo, porque entienden que ese es el reflejo de ellos mismos. Y entonces también se colocan en posturas, diferentes posturas para poder ver cómo quedan. Los delfines se miran el espiráculo, por el que respiran, se miran el espiráculo, se miran cuando están haciendo ejercicios de entrenamiento, cuando les ponen un espejo pequeño se alejan para verse mejor, para verse el cuerpo entero. No hay ni un solo animal que no se reconozca a sí mismo. Todos tienen conciencia de sí mismos porque lo contrario es imposible. No puede ser esa antinatura y es una tontería pensar que no tengan reconocimiento de sí mismos, que no tengan conciencia de sí mismos. La prueba del espejo, por tanto, es una estupidez como una catedral. Para sobrevivir, cualquier animal tiene que tener conciencia de sí mismo. Lo que pasa es que eso no quiere decir que reconozca lo que es o tenga conocimiento de lo que es el reflejo en el espejo. ¿eh? Igual que el ejemplo que ponía del invidente y del ciego, que
simplemente no puede ver, pero no quiere decir que no tenga, evidentemente, autoconciencia, como es lógico. Otros animales no demuestran reconocerse ante un espejo, pero es porque desconocen lo que es el reflejo en el espejo. Cuando vemos un pájaro peleándose con un espejo, evidentemente vemos que él no se está reconociendo a sí mismo. ¿Pero eso significa que no tiene autoconciencia? Claro que tiene autoconciencia. De hecho, el hecho de que se esté peleando con otro es una prueba de que está viendo a otro, de que considera que está viendo a otro individuo, porque no entiende que ese es su propio reflejo, nunca aprendió que ese es su propio reflejo. Cuando vemos a un indígena de las selvas amazónicas o de Papúa Nueva Guinea, como se ha hecho en experimentos al que le ponen un espejo, pues lo primero que hace es sorprenderse o asustarse o entrar en pánico. ¿No tiene conciencia de sí mismo? Hombre, qué tontería, claro que tiene conciencia de sí mismo, pero no comprende lo que es el reflejo. No comprende que eso puede ser un reflejo de sí mismo. Eso no puede comprenderlo, tiene que aprenderlo. Em, esa habilidad es muy corriente en cualquier especie, el hecho de tener autoconciencia. Yo puedo poneros el ejemplo de Faro. No quiero tener, no quiero caer en el anecdotalismo, pero mi perro Faro me vigilaba a través de un espejo, porque él se colocaba detrás de un sofá y él podía verme cuando yo estaba en el sofá en otro sitio, él me veía reflejado en el espejo. Entonces, si yo le ponía una salchicha, yo sacaba una salchicha así, él veía que yo estaba sacando una salchicha en el reflejo y salía del espejo y venía hacia mí. Claramente tenía clarísimo que yo estaba en ese sitio y que ese era mi reflejo. Había aprendido que era un reflejo. Tengo muchos ejemplos que he vivido de perros que perfectamente reconocen el reflejo del espejo. Evidentemente, cuando la primera vez se ven, igual que un bebé, igual que un niño, cuando se ve por primera vez, no sabe que ese es su reflejo, pero lo aprende. El perro, una vez que lo aprende, pierde el interés simplemente y ya no se fija, porque ha comprendido que ese es su reflejo. Y además no huele, no es otro perro, y aprenden que son ellos mismos. Ya no tienen que atacar, como algunos perros que también he tenido que trabajar. Perros que cuando llegaban al portal de su casa atacaban al espejo y llegaba un momento que el dueño no podía entrar en el portal o no podía salir de su casa porque cuando el perro llegaba al portal se ponía como una furia porque se veía reflejado en el espejo y no entiende que es un reflejo, cree que es otro perro. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hacerle entender que ese es su propio reflejo. El perro es olfativo, su cerebro es eminentemente olfativo, así como nosotros todo lo valoramos desde el prisma óptico, del prisma perceptivo del primate humano, el perro lo ve todo el mundo con el olfato. Entonces, si no huele, ya detectan que no es real, que no tiene interés. La forma en la que ellos ven al otro o la forma en la que ellos se ven a sí mismos es desconocido para nosotros. La conciencia en sí mismo no la podemos comprender simplemente, pero evidentemente cuando un perro olisquea su caca, sabe que es su caca. Cuando olisquea su pis, sabe que es su pis. Cuando ha pasado por aquí, él sabe que ha pasado por aquí. El perro o el lobo, el lobo, por ejemplo, marca con cacas, con pises, pero su propio paso es un marcaje. Por donde ha pasado ha dejado su huella y su olor. Es un marcaje para él. Cuando él pasa por ahí otra vez, sabe que ese es su olor. Tiene una conciencia de sí mismo. Si pudiéramos preguntarle a un perro, él diría, mira, los humanos no tienen conciencia de sí mismos, porque hemos colocado cuatro camisas, una es del humano, una es suya y no la reconoce. No la reconoce por el olfato, porque son idénticas visualmente, pero para los perros no. No la reconoce por el olfato, no tiene conciencia de sí mismo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando pensamos que los demás animales no tienen conciencia de sí mismos. Pero es una absurdez. No hay ningún animal, porque no puede haberlo, es imposible, sin conciencia de sí mismo. Si queréis,
aprender etología científica, si queréis aprender sobre aspectos de la etología cognitiva, sobre aspectos de la etología en general, comportamiento de la fauna, del comportamiento de los perros, no os perdáis, que ya he abierto la Academia del Comportamiento de nmacein.com. Ahí tenéis una formación de etología que es una joya. Aprovechar que ahora es el lanzamiento, no lo dejéis pasar. Las oportunidades se van y después no vuelven igual. Nos vemos.